Ese día cambié de asiento sin decir una sola palabra. Ni a él ni a nadie. No le debía explicaciones a nadie y mucho menos a Mateo. Solo quería alejarme. Alejarme de esa silla junto a la ventana donde cada día fingía que no me dolía su silencio. Fueron 2 años, 2 largos años persiguiendo una ilusión, esperando que en algún momento se girara, me mirara y dijera algo más que un gracias. Seco. Pero nunca lo hizo. Me volví invisible a sus ojos, aunque para mí él lo llenaba todo. A veces me preguntaba si yo era masoquista. ¿Quién sigue insistiendo cuando la indiferencia es tan evidente? Pero el corazón no sigue lógica. Y cada pequeño gesto suyo, un cuaderno prestado, una mirada fugaz en clase, yo los convertía en promesas que nunca existieron. Hasta que un día decidí parar. Me rendí. Me prometí que ya no volvería a hablarle, que borraría su nombre de mis pensamientos. Y justo cuando empezaban a hacerlo, llegó Álvaro, el chico nuevo. Con su sonrisa fácil, sus bromas espontáneas y una manera de mirarme que no dolía. Pero antes de contarles cómo cambió todo con Álvaro, debo confesar cómo llegué a creer que Mateo me odiaba. La primera vez que vi a Mateo fue durante la ceremonia de honor del colegio. Estábamos en el auditorio, y él subió al escenario con ese uniforme impecable, su mochila desgastada, colgando de un hombro, y una expresión seria, casi distante. No aplaudía ni sonreía, solo se inclinó levemente al recibir su diploma de mejor alumno del trimestre. Mi padre, sentado a mi lado, murmuró bajito: «Ese chico va a llegar lejos. Lo viste. Tiene algo especial». Y yo, que nunca solía prestar atención a esos eventos, no pude evitar seguirlo con la mirada. Había algo en su manera de caminar recta y silenciosa que me dejó curiosamente intrigada. Esa fue la primera impresión de Mateo, frío, brillante, inalcanzable. Y lo sería aún más cuando descubrí que no solo estábamos en el mismo curso, sino que también sería mi compañero de pupitre. Yo, Lucía Moreno, hija del empresario más reconocido del distrito, con fama de mimada y arrogante, sentada junto al chico, que venía de un barrio obrero criado solo por su madre enferma. Un contraste que el destino, o tal vez un maestro con sentido del humor, había decidido juntar. Los primeros días fueron tranquilos. Mateo no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, su voz era clara, precisa, sin adornos innecesarios. Me ayudaba con matemáticas, corregía mis errores de ortografía sin burlarse, y hasta me defendía de los comentarios ácidos de otros compañeros. En educación física, cuando casi me desmayé en la pista, fue él quien me arrastró los últimos metros murmurando: «Vamos, no te mueras ahora». Yo me reía nerviosa mientras él volvía a ponerse sus audífonos, como si nada hubiera pasado. Recuerdo que una vez le pedí que me comprara una botella de agua en la tienda del colegio. Cuando regresó me la entregó sin mirarme y dijo simplemente: «¿No deberías leer novelas escondidas bajo la carpeta? ¿No te concentras?». Me sonrojé. ¿Cómo lo sabía? Pensé que había sido discreta. Y aún así no me regañó como otros, solo me lo hizo notar. Desde ese día empecé a dejar el libro en casa. Mateo tenía esa forma extraña de cuidar sin parecer que lo hiciera. Cubría mi cuaderno cuando leía en clase, me empujaba con suavidad si me dormía en medio de la explicación y me corregía con severidad cuando no entendía algo. «Eres floja», me decía. «¿Qué vas a más hacer con tu vida si ni siquiera puedes resolver esto?». Yo solo sonreía y le respondía en broma: «Si me va mal, me agarraré de ti. Serás mi tutor para siempre». Él me miraba en silencio y luego desviaba la vista con una expresión que no entendía del todo. Como si le doliera algo, o como si quisiera decirme algo más, pero se contuviera. Por un tiempo pensé que nos estábamos acercando, que esa frialdad suya era solo una fachada. Hasta que el secreto de mi familia salió a la luz.
Una cuenta anónima publicó que mi padre había donado un edificio entero al colegio solo para asegurar mi ingreso. Que había construido una cafetería con chefs privados para que no comiera como los demás. Que tenía una sala exclusiva con aire acondicionado y sillones de cuero. Algunas cosas eran ciertas, otras exageradas. Pero en una escuela donde la mayoría apenas podía pagar el almuerzo. Esos rumores cayeron como bombas. De un día para otro los pasillos se llenaron de miradas incómodas, comentarios a mis espaldas, silencios cuando entraba al aula. Y lo peor fue ver cómo Mateo empezó a cerrarse. Ya no me ofrecía ayuda. Ya no respondía a mis saludos. Su espalda antes cercana se volvió una muralla. Y yo, sin saber por qué, empecé a sentir que había cometido un crimen por ser quien era. No entendía cómo, pero lo estaba perdiendo. Y lo peor, ni siquiera sabía si alguna vez lo había tenido. No fue hasta que escuché aquella conversación entre risas maliciosas que entendí hasta qué punto su desprecio era real. O al menos eso creí. Fue en un lunes cualquiera cuando mi mundo se desmoronó por completo. Entré al aula como de costumbre con la carpeta apretada contra el pecho, solo para sentir cómo las conversaciones se apagaban a mi alrededor. Las miradas ya no eran indiferentes como antes. Eran inquisitivas, punzantes, como si todos supieran algo que yo no. Me senté en mi lugar junto a Mateo, quien ni siquiera levantó la vista. Fue allí cuando Carla, una de las chicas del grupo popular, me lanzó una sonrisa envenenada y susurró a otra: ¿será verdad lo del comedor privado? ¿Qué nivel? Sentí el estómago encogerse. Al salir al recreo, mis sospechas se confirmaron. Un hilo de mensajes y comentarios se estaba viralizando en las redes internas del colegio. Capturas de pantalla, fotos de la cafetería exclusiva que mi padre había financiado. Cifras, testimonios exagerados, incluso acusaciones de que yo había comprado mi ingreso al colegio. Decían que tenía privilegios, que era la niña consentida del director, que todo lo que tocaba se transformaba en favoritismo. Algunas cosas eran verdad. Mi padre sí había hecho donaciones generosas, sí había pedido un menú especial cuando supo que yo tenía problemas con ciertos alimentos. Pero lo había hecho por amor de padre, no por soberbia. Nadie quiso escuchar esa parte. Y lo que más dolió fue ver cómo Mateo también se alejaba. Antes me corregía, me hablaba, incluso si era en tono seco. Ahora solo existía su silencio. No volvió a ofrecerme agua ni cubrirme los libros en clase, ni siquiera me miraba. El espacio entre nosotros creció como una grieta invisible, y en esa grieta se coló la duda. ¿Siempre me había juzgado? ¿Siempre pensó que yo era solo una niña rica, más caprichosa y superficial? Todo explotó una tarde en el aula del club de escalada, al que me había unido solo para estar cerca de él. Yo me había quedado un momento más recogiendo mis cosas cuando escuché voces del otro lado de la puerta. Eran compañeros de Mateo riéndose, burlándose. ¿Por qué te esfuerzas tanto en estudiar, Mateo? Si la princesa Lucía está loca por ti, ya ganaste la lotería. Otra voz se sumó con tono burlón. Dicen que su papá le construyó una cafetería privada, y que si te casas con ella no tendrás que trabajar nunca más. Las risas estallaron fuertes, incómodas. Mi corazón latía como un tambor desbocado. Entonces llegó la frase que me partió en dos. Una pausa. Y luego la voz de Mateo, fría, cortante, sin un atisbo de duda. Sí. La odio. Preferiría trabajar 80 años más antes que tomar un atajo como ese. Me quedé helada. La puerta entreabierta. Mis dedos se apretaron sobre la mochila. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Sentí los ojos arder, pero no me moví. Solo repetía mentalmente esa frase. La odio. Y lo peor no fue el contenido, sino el tono. No fue gritado. No fue forzado. Fue dicho con convicción. Como una verdad absoluta. Salí de allí sin hacer ruido.
No podía respirar. No entendía qué había hecho mal. Yo nunca lo había presionado. Nunca lo había tratado como inferior. Si acaso, lo había admirado. Y sí me gustaba. Pero eso era motivo para ser despreciada. Me odiaba y yo no sabía por qué. No podía preguntárselo. No podía acercarme. Solo podía asumir que para Mateo yo era todo lo que él despreciaba: privilegio, exceso, condescendencia. Y esa noche frente al espejo me miré con otros ojos. Ya no era la Lucía segura y alegre. Era solo una chica tonta que se había enamorado del chico equivocado. Y justo cuando había decidido que nunca más me humillaría por alguien, el destino me presentó a Álvaro. Un nombre, una sonrisa y un nuevo comienzo que lo cambiaría todo. Fue en el momento justo, como si el universo hubiera esperado a que mi corazón se rompiera por completo para traerme un respiro. Álvaro llegó a mitad de semestre, transferido desde una escuela privada del norte, con una mochila desgastada y una energía cálida que llenaba cualquier espacio al que entrara. Tenía esa sonrisa despreocupada que no parecía esconder nada, y unos ojos que miraban con atención real, no por compromiso. Lo asignaron a la fila detrás de la mía, y desde el primer día no paró de hablarme. «Tú eres Lucía, ¿verdad? Me dijeron que tenías la letra más bonita del colegio. Confírmame eso». Yo reí por reflejo. Hacía semanas que no me reía así. En poco tiempo Álvaro se convirtió en mi compañero de camino al colegio. Descubrimos que vivíamos en la misma zona residencial y su madre conocía a mi tía. Compartíamos chistes malos, el almuerzo y pequeñas conversaciones sin peso, pero que para mí se sentían como puentes hacia algo sano. Él no me preguntaba sobre el comedor privado ni sobre mi padre. Me trataba como si no supiera nada del escándalo, o peor aún, como si no le importara. Y eso para mí fue una salvación. Los días junto a Álvaro empezaron a construirse como rutinas. Esperaba mi paso en la entrada, me prestaba sus marcadores, comentaba sobre libros o películas que ni conocía, y siempre tenía una palabra de aliento cuando me veía cabizbaja. Aunque yo aún sentía esa grieta dentro, su presencia hacía que doliera menos. Hasta que un día durante el recreo, uno de los compañeros se acercó al grupo de chicos donde estaba Mateo, le dio un codazo y soltó en voz alta: «Oye, Mateo, parece que la princesa Lucía ya te olvidó. Tiene nuevo objetivo». ¿Cómo se siente eso? Todos se rieron como si fuera una broma inofensiva. Yo estaba lo suficientemente cerca para ver cómo Mateo bajaba ligeramente la mirada. No respondió. No sonrió. Solo quedó inmóvil apretando el libro entre sus manos como si intentara controlar algo dentro de él. Fue la primera vez que percibí algo más allá del desprecio en su expresión. Poco después tomé una decisión inevitable: salirme del club de escalada. Nunca me había gustado en realidad. Me uní solo para pasar más tiempo con Mateo, esperando que al compartir el mismo espacio, él me notara. Pero ya no tenía sentido. Había perdido el interés, o eso me repetía. Entré al salón del club con la hoja de renuncia doblada. Mateo era el encargado del grupo y el único que estaba allí esa tarde. Me acerqué con paso firme, aunque por dentro temblaba. Al verme levantó la vista y sin decir hola siquiera preguntó: ¿Ahora también dejas esto? Le extendí la hoja en silencio. Él la tomó, la miró brevemente, y luego soltó con una frialdad que no olvidaré jamás: «Ya entiendo. Haces lo mismo que tu padre. Persigues algo hasta que te aburres, y después lo desechas». Sus palabras me golpearon más que cualquier rumor. Lo miré con los ojos vidriosos, pero no dije nada. Solo asentí levemente, giré, y salí del salón. No porque no tuviera nada que decir, sino porque sabía que dijera lo que dijera él, ya había decidido quién era yo en su mente. Y eso dolía más que cualquier rechazo.
Pensé que con Álvaro podría empezar de nuevo, que dejaría atrás esa versión de mí que solo quería ser vista por Mateo. Pero el destino tenía reservado un giro más cruel, una verdad que hasta entonces Mateo había escondido incluso de sí mismo. No pasó mucho tiempo antes de que la escuela te anunciara una colecta especial. Recuerdo que estábamos en plena clase de historia cuando la directora entró con rostro solemne. Después de aclararse la garganta, dijo: «Como muchos ya saben, nuestro alumno Mateo Ríos ha demostrado ser un estudiante excepcional, a pesar de enfrentar grandes dificultades personales. Su madre se encuentra en tratamiento constante por una enfermedad renal y los gastos de diálisis son altísimos. Por eso, en nombre de la institución, hemos decidido iniciar una campaña solidaria para apoyarlo». Las miradas en el aula se llenaron de asombro. Hasta ese momento nadie sospechaba que Mateo vivía con tantas cargas. Él siempre iba bien vestido. Su rostro era sereno y sus notas impecables. Nunca hablaba de su vida personal, jamás pedía ayuda. Se limitaba a estar como una sombra discreta y brillante a la vez. Cuando terminó la clase, no lo dudé. Corrí a casa y hablé con mi padre. Le conté todo sin entrar en detalles dolorosos. Solo le dije que Mateo necesitaba ayuda. Papá no preguntó mucho. Siempre había respetado mis silencios. A la mañana siguiente, todos los gastos escolares de Mateo desde el año en curso hasta su ingreso a la universidad ya estaban cubiertos. Además, conseguimos una plaza en una clínica privada para su madre. Todo se gestionó con discreción, sin alardes. Pensé que él lo agradecería, que vería ese gesto como una mano amiga. Pero no fue así. Un domingo por la tarde, cuando regresábamos de visitar a mi abuela, encontramos a dos figuras esperando frente a la entrada de nuestra casa. Eran Mateo y su madre. Ella estaba visiblemente emocionada, los ojos enrojecidos, las manos temblorosas. Al ver a mi padre, corrió hacia él con lágrimas en los ojos y lo abrazó con gratitud desbordada. «No sé cómo agradecerle», sollozaba. «Desde hoy Mateo es suyo. Puede pedirle lo que quiera. Es su muchacho ahora». Mi cuerpo se tensó. La escena, que parecía tan noble, me dolió. No por las palabras de ella, sino por el rostro de Mateo. Sus ojos, que solían ser opacos, ahora brillaban de una rabia muda. Apretaba los labios con fuerza, como conteniendo algo. Ni siquiera me miró. Ni una sola vez. Durante todo el encuentro, él permaneció a un lado en silencio, con la mandíbula tensa. Y cuando por fin nuestras miradas se cruzaron, lo sentí como un muro. Inaccesible. Congelado. Ese día entendí algo que me había costado meses ver. Para Mateo, la ayuda no era un regalo. Era una humillación. Y si venía de mí, era aún peor. No importaba si lo hacía desde el cariño, desde la compasión o desde el deseo de reparar algo roto. Para él lo mío era caridad, lástima, poder. Desde entonces Mateo dejó de aceptar hasta los gestos más pequeños. Ni un desayuno, ni un regalo de cumpleaños, ni una palabra amable. Como si cada cosa que viniera de mí fuera una deuda que no quería deber nunca. Y esa distancia empezó a doler más que cualquier desprecio. Después de aquel domingo, algo se rompió entre nosotros, no con un grito, ni con una discusión, sino con un silencio que lo invadió todo. Mateo seguía sentándose a mi lado en clase, pero era como si ya no estuviera. No me miraba, no hablaba, ni siquiera me corregía los errores. El chico que una vez me prestó su cuaderno sin que se lo pidiera, que me cubría discretamente cuando leía novelas en plena clase, había desaparecido. En su lugar quedaba una sombra con forma de muchacho, seria, hermética, intocable. Intenté al principio mantener pequeños gestos. Le llevaba un café en las mañanas o dejaba chocolates en su pupitre como antes, pero cada detalle era ignorado como si no existiera. Una mañana en su cumpleaños dejé una caja con unos zapatos deportivos que había visto que le gustaban.
No los tocó. Ni siquiera los sacó del envoltorio. Al final del día la caja seguía allí intacta como una declaración muda de rechazo. Me la llevé sin decir palabra, fingiendo que no me importaba. Pero esa noche lloré como una niña. Álvaro notaba todo. No era tonto. Su forma de no preguntar directamente, de quedarse callado cuando me veía cabizbaja, solo hacía que lo admirara más. Era el tipo de amigo que no necesitaba explicaciones para estar. Y aunque no me lo decía, sus ojos hablaban. Me cuidaba sin condiciones, sin esperar nada a cambio. Y poco a poco mi mundo empezó a girar alrededor de él. Los rumores comenzaron a correr pronto. Lucía y Álvaro están saliendo, ella por fin superó a Mateo, por fin una pareja bonita y normal. Yo no decía nada. Ni afirmaba ni negaba. No porque me diera vergüenza, sino porque ni siquiera yo entendía lo que sentía. Un día, mientras el grupo de chicas murmuraba sobre nosotros, escuché un chasquido seco. Me giré justo a tiempo para ver a Mateo soltar su bolígrafo roto en dos con tinta azul esparciéndose por su mano. Su rostro estaba vacío, inexpresivo. Se levantó sin decir nada y fue al baño. Las risas se apagaron. Nadie dijo más. Cuando volvió, se dirigió directamente hacia mí y con voz fría soltó: «¿Pueden chismear en otro lado?» «Hacen demasiado ruido». «Lo siento, Mateo», respondí con suavidad, bajando la mirada. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Su expresión se suavizó. Por un instante sus labios se entreabrieron como si quisiera decir algo, pero no lo hizo. Solo me miró como si estuviera perdido en sus propios pensamientos. Me atreví a levantar la vista y con toda la valentía que me quedaba murmuré: «No quiero molestarte más. Le pediré al profesor que me cambie de asiento». Su rostro volvió a endurecerse. Frunció el ceño y tras una pausa helada respondió: «Haz lo que quieras». Y eso hice. Al día siguiente me senté lo más lejos posible de él, convencida de que la distancia física aliviaría la herida. Pero no sabía que a veces alejarse también deja un vacío imposible de llenar. El día que pedí cambiar de asiento, el profesor me miró con cierta sorpresa. Me preguntó si había algún conflicto con mis compañeros. Dudé un momento antes de responder: «No, solo creo que interrumpo demasiado la concentración de Mateo. Él necesita más silencio». No preguntó más. Todos sabían que Mateo era el alumno estrella, el que no podía darse el lujo de distracciones. Así que aceptó sin objeciones y me asignó una mesa al otro extremo del aula, junto al pasillo, lejos de la ventana, lejos de él. Mi nuevo compañero era Iván, un chico bajito risueño, con una mochila llena de dulces y energía inagotable. Me hablaba de todo: series, videojuegos, su gato llamado Napoleón. Compartía sus galletas, sus dibujos, hasta sus chismes. A su lado, yo casi no necesitaba hablar. Él llenaba los espacios con una calidez tan opuesta al hielo que había junto a mí durante tanto tiempo. Y sin embargo, había algo que faltaba. Cada vez que el profesor llamaba a Mateo para resolver un problema en la pizarra, yo alzaba la vista sin pensarlo. Observaba su espalda recta, su paso seguro, su voz clara al explicar cada paso, como si las matemáticas fueran un idioma secreto que solo él dominaba. Y aunque lo admiraba en silencio, ya no sentía esa emoción dulce de antes. Solo un hueco difícil de nombrar. A pesar de la distancia, Mateo no dejó que nadie se sentara a su lado. Cuando el profesor le preguntó si prefería un nuevo compañero, él se limitó a decir: «Prefiero estar solo». Y así quedó un espacio vacío junto a él, como un recuerdo que nadie se atrevía a ocupar. Yo también abandoné el club de escalada. La verdad, nunca me había gustado trepar cuerdas ni colgarme de arneses. Lo había hecho solo para tener un motivo para verlo más allá de las clases.
Al presentar mi renuncia volví a encontrarme con esa versión cruel de Mateo que tanto dolía. Él me entregó el formulario sin mirarme con esa media sonrisa sarcástica que se había vuelto su escudo. También te aburriste de esto. Así son todos los caprichos en tu mundo. Duran lo que dura el interés. No vine por el club. Mateo, respondí en voz baja con la hoja temblando en mis manos. Pero ya no importa. Él no dijo nada más. Solo señaló con la mirada la línea donde debía firmar. Lo hice. Y al devolverle el papel sentí que también le entregaba lo último que me quedaba de esperanza. Desde ese día no volvimos a cruzar palabra. Los saludos murieron. Las miradas se extinguieron. Él volvió a su mundo de libros y fórmulas, y yo al mío, ahora lleno de color, gracias a Álvaro, quien sin saberlo se convirtió en mi refugio. Pero aún así, cada noche al cerrar los ojos, una parte de mí seguía preguntándose si alguna vez Mateo me había visto realmente. Con el tiempo pensé que lo había superado. Me convencí de que había seguido adelante. Pero 9 años después, cuando lo volví a ver, su mirada me hizo dudar de todo. Habían pasado 9 años desde la última vez que vi a Mateo. 9 años desde que firmé aquella hoja de renuncia en silencio, creyendo que ese gesto era el punto final. En ese tiempo mi vida había cambiado de forma inesperada. Terminé la universidad, descubrí mi pasión por el arte. Y junto a Álvaro, sí, el mismo Álvaro, que siempre estuvo, abrimos una galería en el corazón de Valencia. Nuestro proyecto había comenzado como una exposición pequeña para artistas emergentes y con esfuerzo se convirtió en una referencia nacional. Álvaro era ahora mi socio y también mi prometido. Esa noche organizábamos una subasta benéfica en la galería. Llevaba un vestido negro elegante y el cabello recogido en un moño bajo. Caminaba entre invitados con una copa de vino en la mano saludando a coleccionistas, artistas y donantes. Todo iba perfecto. Hasta que lo vi. Mateo. Estaba de pie cerca del mural central con un traje gris claro perfectamente entallado sin corbata. Su cabello estaba más corto, sus facciones marcadas por los años, pero su mirada... Esa mirada no había cambiado. Era la misma que me atravesó tantas veces en el aula, la misma que evitó la mía cuando más la necesitaba. Nuestros ojos se encontraron. Él no pareció sorprendido. Más bien, preparado. Me acerqué con una sonrisa educada sin saber muy bien cómo actuar. «Vaya, Mateo Ríos», dije intentando sonar ligera. «¿Cuánto tiempo ha pasado?» Él asintió con una mueca apenas perceptible. «Lucía Moreno. Casi una década. Aunque te he seguido la pista. Felicidades por la galería». «Ha crecido bastante». Yo reí suavemente, aunque por dentro sentía que el corazón me martilleaba las costillas. «Gracias. Me sorprende que estés aquí. Estoy de paso. Un socio me recomendó esta subasta. No sabía que era tuya, hasta que te vi. Intercambiamos algunas frases más, y luego me ofrecí a acompañarlo a la zona privada donde servíamos café. Mientras caminábamos vi que sus ojos se detenían brevemente en los cuadros, en las esculturas. Pero también en los pequeños detalles, las luces, los textos curatoriales. Mateo siempre había sido observador, y seguía siéndolo. Cuando se sentó frente a mí con una taza en la mano, me atreví a preguntar, «¿Viniste solo?» Asintió. No suelo ir acompañado a eventos donde prefiero observar. Hubo un silencio, largo, denso, y entonces lo solté. Todavía tengo la nota que escribiste en la pizarra el último día del club. Nunca la entendí del todo. Hasta ahora. Él bajó la mirada. Yo tampoco me entendía en ese entonces. Justo cuando iba a responder, un asistente me llamó para firmar unos documentos. Me disculpé y me levanté, pero antes de irme Mateo dijo algo que me detuvo. «Lucía, yo fui a tu universidad una vez. Viajé solo para verte, pero cuando llegué, vi una foto tuya con Álvaro.
Sonreías como si ya no faltara nada. Y me fui. En ese momento entendí que no fue solo orgullo, fue miedo. Y debajo de todo ese silencio quedaba una herida que ambos habíamos llevado por años. Pero su confesión aún no era lo más inesperado. Durante unos segundos no supe qué decir. Mateo, el mismo que una vez dijo odiarme, me confesaba que había viajado solo en silencio para buscarme. Y que al ver una foto, se dio la vuelta sin decir nada. Sentí como algo en mí que había estado dormido por años despertaba con un temblor leve. Me senté de nuevo dejando que el contrato esperara. Él jugaba con el borde de la taza sin atreverse a mirarme. ¿Por qué nunca me escribiste?, pregunté al fin. Ni siquiera para decirme que viniste. Mateo tragó saliva. Porque me pareció que ya no me necesitabas. Álvaro siempre estuvo ahí. Era el lugar correcto, en el momento correcto. Negué con la cabeza suavemente. El lugar correcto no siempre es el corazón correcto, Mateo. Sus ojos se alzaron al fin. En ellos había algo nuevo: cansancio y culpa. No te odiaba, Lucía, dijo. Me odiaba a mí mismo, por no saber cómo manejar lo que sentía, por sentirme menos, por permitir que el orgullo hablara por mí. Cada vez que intentabas acercarte, sentía que perdía el control, que era una deuda más. Y yo solo quería que me vieras como un igual. Me quedé en silencio. Las palabras eran muchas, pero ninguna parecía suficiente. Entonces respiré hondo y con una voz suave murmuré. Yo solo quería que me miraras como lo hacías al resolver un problema difícil, con interés, con paciencia, con ganas de entender. Él esbozó una sonrisa melancólica. Siempre te miré así, solo que tú no lo veías. Nos quedamos allí con los años flotando entre nosotros. Ya no éramos los adolescentes rotos del aula. Éramos dos adultos llenos de cicatrices, pero también de comprensión. Mateo se levantó, se alisó la chaqueta y antes de irse dijo: No espero recuperar nada. Solo quería que lo supieras. Que siempre fuiste mi punto de partida. Aunque nunca lo dije. Yo asentí tragando el nudo en la garganta. Gracias por decírmelo. Aunque haya tardado, lo necesitaba. Y así, sin promesas vacías ni finales de cuento, cerramos el capítulo que dejamos a medias años atrás. Lo que quedó fue una memoria compartida y un suspiro que al fin pudo soltarse. Mateo salió de la galería y no volví a verlo durante meses. No intercambiamos mensajes ni llamadas ni ¿cómo estás? Pero no fue un final triste. Al contrario, fue un cierre silencioso necesario. Porque no todas las historias están destinadas a comenzar de nuevo. Algunas simplemente necesitan terminar con dignidad. A veces lo pienso, en los días lluviosos cuando el café sabe más amargo de lo normal, o cuando una canción vieja suena en la radio, y me transporta a esos pasillos escolares donde una joven Lucía creía que el amor era cuestión de insistencia. Hoy ya no soy esa niña. He aprendido que hay silencios que gritan más que las palabras, que hay miradas que duelen más que un adiós, y que a veces amar también es dejar ir. Mateo fue mi herida más profunda, y a la vez una de las razones por las que hoy camino firme. No porque me haya salvado, sino porque me obligó a salvarme a mí misma. Y eso quizás sea el verdadero cierre. Gracias por haber escuchado mi historia. Si alguna vez te enamoraste en silencio y aún recuerdas ese nombre, déjalo en los comentarios. Tal vez como yo solo necesitabas decirlo, para soltarlo al fin.